Bien, lo que nos pedía Catherine. Vamos a poner la situación de un objeto. Para hacerlo más rápido el pulso lo vamos a hacer. Un objeto de masa M. Y la primera condición que le voy a poner para ese objeto, la velocidad es 0. Antes de eso, les voy a preguntar, ¿existirán fuerzas así como el objeto está sobre una superficie horizontal? Una mesa, digamos, aquí quietecito ahí sobre una mesa. Sí. Ok, Fiorella, Rafael, Perla, supongo que me están diciendo que sí, a que pregunté si hay fuerzas. Ajá, eso quiero que me digan. Muy bien, Rafael, la fuerza normal es la que aparece cuando... Qué horror, qué horror. Bueno, más o menos así, esa es la fuerza normal, ok. ¿Y qué otra? Ok, Perla, gracias. El peso siempre dirigido hacia abajo. Es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Bien. Entonces, la primera condición, si me dicen que la velocidad de ese objeto es 0, ¿qué significa? Que el objeto está en reposo, no se mueve. Entonces, si queremos hacer o aplicar alguna de las leyes de Newton, ¿cuál aplicaríamos ahí? Ok, Rafael. Muy bien, Daisy. Es la primera ley de Newton. ¿Y por qué? La primera ley de Newton dice que la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0 siempre y cuando el objeto esté en reposo. Como ven, hay fuerzas presentes, la normal y el peso, pero una con otra se van a anular, ¿verdad? Quiere decir que la normal y el peso tienen igual magnitud, pero dirección opuesta. Entonces, aplicamos la primera ley. ¿Vamos bien, Catherine? Ok, segunda condición. Ahora vamos a hacer que el objeto se mueva, pero se va a mover con velocidad constante. Una velocidad de 10 metros por segundo y constante. Entonces, ponemos acá, la velocidad del objeto es 10 metros por segundo. Entonces, ¿qué movimiento está teniendo el objeto? Inga, ¿usted está con su celular o con la computadora? Ahorita con el celular. No va a poder seguir. Pero creo que tengo carga en la compu. Ok. Catherine, no es un movimiento curvilíneo, este es rectilíneo. ¿Sí? Yo me he puesto MCV. Y Rafael con duda nos dice que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y es correcto, movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es constante. Entonces, vamos a aplicar cuál de las leyes. Primera ley, segunda ley, tercera ley.
Catherine, ¿qué dice la segunda ley? Va, yo te explico, Catherine. Ahorita veamos. Aquí se cumple que la sumatoria de fuerzas es igual a cero y otra vez es la primera ley de Newton. En estas dos condiciones es cuando se ocupa la primera ley de Newton, cuando el objeto está en reposo o se está moviendo en línea recta con velocidad constante. O sea, tiene un MRU. Permítame un segundo, solo voy a cerrar la puerta. Seguimos. Repito. La primera ley de Newton nos dice que la suma de fuerzas es igual a cero bajo dos condiciones. Una, el objeto detenido o en reposo, en otras palabras, velocidad cero, o el objeto moviéndose en línea recta con velocidad constante, en otras palabras, con MRU. Catherine, ¿vamos bien o no? O sea, dije que cuando está en reposo y en movimiento rectilíneo sería la primera ley de Newton. Así es. MRU o reposo. Ok, entonces sí, vamos bien. Vale. Pues vamos a la segunda. ¿Qué le vamos a poner a esto? Bueno, vamos a dibujar otra vez. Permítanme otro segundo, pero me quedaré en un relajo aquí. Voy a parar un momento. Disculpen las interrupciones, pero se fueron esta gente. Decíamos, a dibujar otra vez. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Le vamos a aplicar una fuerza externa, una fuerza que lo empuje. Aparte de eso, vamos a decir que la superficie es rugosa. Bueno, dejémoslo ahorita así, superficie lisa. Vamos a poner las dos cuestiones aparte. Una fuerza externa, por lo tanto, esa fuerza va a hacer que se mueva. Aquí no va a haber fricción ahorita. Y también van a estar presentes siempre la normal, siempre el peso. Ahora, aquí se dan dos situaciones. Fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces, analicemos en qué eje es que se está moviendo realmente el objeto. Pues podemos ver que el objeto se está moviendo
sobre el eje X. Nada más. O sea, se mueve en una dimensión, nada más sobre el eje X. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a ¿qué? Como hay una fuerza externa diferente de cero, dado eso, el objeto se va a mover, pero se va a mover con aceleración constante. ¿Sí? Entonces, como hay aceleración, la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, dado que hay una fuerza externa diferente de cero. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y hay fuerzas, pero en el eje Y el objeto no se mueve. Y si no se mueve en Y, le dijimos, sumatoria de fuerzas igual a cero. Catherine, ¿cómo vamos ahí? Inge, o sea que la aceleración constante siempre va a ir del lado digamos, de la fuerza externa. De la, sí, de ¿O la varía? fuerza. Puede que hayan varias fuerzas, vaya, por eso te quería poner el otro, a dibujar el otro donde haya fricción. Vamos a ver. Inge, Dime. Rafael pregunta que por qué las fuerzas en Y es igual a cero. Ah, perdón, no había visto. Gracias, Catherine. Rafael, es porque lo que decía, ¿dónde se mueve el objeto? El objeto solo se mueve sobre el eje X, ahí es donde hay un movimiento. ¿Y qué movimiento hay? Pues aceleración constante, como faltó escribir acá, es un mRV, ¿sí? Con aceleración constante. Pero ¿qué pasa en el eje Y? El objeto no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. No hay movimiento en Y. Y como no hay movimiento, lo que aplicamos acá, de reposo, la suma de fuerzas es igual a cero. Entonces, por eso dijimos que en Y no se mueve. Entonces, en Y, suma de fuerzas es cero. No sé si queda claro, Rafael. Perfecto. Voy a plantear otra cosa aquí. Solo que voy a poner de otra manera las fuerzas. Voy a poner la fuerza externa de esta manera. Y vamos a ponerle aquí que es una superficie rugosa. Rugosa. La normal. Tengo el peso. Ahora la pregunta es ¿hacia dónde se movería esto? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿A la izquierda? Muy bien, movimiento hacia la izquierda. Hay una fuerza externa, ¿verdad? ¿Cómo sería ese movimiento? ¿Qué tipo de movimiento tendría esto? Movimiento rectilíneo uniforme variado. Muy bien. M, R, U, V. Hacia la izquierda. Pero nos hace falta una fuerza ahí, porque hemos puesto que la superficie es rugosa. Tiene que aparecer la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción, recordemos, siempre va en contra del movimiento. Vamos a poner acá que el movimiento es hacia la izquierda, como nos dijo acá. Es el movimiento. ¿Por qué? Porque lo dirige esta fuerza externa. Si esto se está moviendo debido a esta fuerza de fricción siempre va a ser menor que la fuerza externa.
nunca va a ser mayor, porque si esta fuese mayor, el objeto no podría moverse o se movería en dirección opuesta. Pero siempre el movimiento lo define la fuerza externa. En este caso es esto. Entonces, el movimiento hacia la izquierda, la fuerza de fricción va en contra del movimiento, va a ir hacia la derecha. Entonces aquí hay más fuerza. Pero igual sigue siendo un MRV y por lo tanto hay una aceleración. ¿Hacia dónde iría la aceleración? Perdón, gente. ¿A la izquierda? Sí, allá bien lejos se te escuchó, pero sí es a la izquierda. Muy bien. La misma dirección de la fuerza, ¿verdad? El eje X, Sí. ahí iría la aceleración. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Una pregunta. Dime, Kate. O sea que si la fuerza externa va hacia la derecha, la fuerza de fricción iría a la izquierda. Muy Entonces, bien. por lo tanto, la aceleración tendría que ir a la izquierda. No, Por la la de aceleración en fricción. dirección de la fuerza externa. Me dijiste fuerza externa hacia la derecha. Ajá. Así me dijiste, ¿verdad? O sea, lo contrario de lo que he dibujado acá. Entonces, observa, aquí la aceleración va en dirección de la fuerza externa. Si la fuerza externa va hacia la derecha, entonces la aceleración hacia la derecha. Ajá. Ya. ¿Segura? Sí. Va, ok. Entonces, ¿qué decimos acá? Sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X iguales a masa por aceleración. ¿Hacia dónde serían positivas? Que van en dirección de la aceleración, o sea, hacia la izquierda. Aquí sería positivo. En contra, negativo. La sumatoria de fuerzas en Y, eso sería igual a 0, porque el objeto se está moviendo nada más sobre el eje X. Y ahí estarían la aplicación de la primera y segunda ley. Aquí la primera, bajo estas condiciones, reposo o MRU, y la segunda, cuando el objeto tiene una fuerza externa diferente de 0, entonces esa suma de fuerza es igual a masa por aceleración. Y preguntabas la tercera ley de Newton, se aplica a veces junto con la primera o junto con la segunda. Y eso es cuando hay más de un objeto. Aunque aquí realmente, bueno, si lo vemos de esta manera, aquí realmente estamos aplicando la tercera también en esta situación, en un par de fuerzas que tienen igual magnitud y dirección opuesta, la normal y el peso. Están en contacto. O sea, cuando hay contacto entre cuerpos, aquí la mesa está en contacto con el cuerpo de masa M, y por el hecho de estar en contacto, pues se genera este par de fuerzas normal y peso. Pero si lo vemos de otra manera, los cuerpos, a ver, este es el cuerpo de masa 1, y dibujamos masa 2. Y le aplicamos una fuerza externa, F. No le vamos a poner fricción, vamos a decir que es superficie libre. Vale. Así como lo vemos, ¿hay aceleración o no? La tercera ley de Newton, Diego, dice que existen dos fuerzas, una llamada acción, a la cual todo objeto va a recibir una reacción. Son dos pares de fuerzas de igual magnitud y dirección opuesta. Y eso ocurre cuando hay objetos en contacto, que es lo que vamos a ver ahorita. Vemos que la masa 1 y la masa 2 están en contacto una con otra. Por efecto de la fuerza externa que se le aplica a la masa 1, es que los objetos, pues lo que acabo de preguntar, ¿se mueven o no se mueven? Y si dicen que sí se mueven, ¿qué movimiento tienen?
Diego, ya seguimos ahí. Todavía falta un poquito de la explicación. Ajá, ¿se mueven o no se mueven? Ok, Rafael. Y Catherine, muy bien. Es MRV. Se mueven entonces en dirección de la fuerza. Irían en esta dirección y como es MRV, por lo tanto tenemos una aceleración que es constante. Ok, magnífico. Ahora, para aplicar la tercera ley, que decimos acción y reacción, es cuando nos piden encontrar la fuerza de contacto entre la masa 1 y la masa 2. Entonces, para ello tengo que separar los bloques. Voy a dibujar acá M1 y acá M2. Al separarlos, analizamos qué fuerzas actúan. En la masa 1, pues tengo la fuerza externa. Esta es la normal, lo voy a llamar normal 1, y tengo el peso del objeto. Pero hay una fuerza que le hace la masa 2 a la masa 1, y es la que va en esta dirección. Esta es la fuerza que 2 ejerce sobre 1 por estar en contacto. ¿Qué pasa en la masa 2? ¿Quién hace que la masa 2 se mueva? Ya no es la fuerza externa, sino que es la fuerza interna, esta que estamos dibujando acá, pero va en dirección contraria. Es decir, es esta fuerza, la fuerza que 1 ejerce sobre 2. Y esa es la que va a empujar a la masa 2 para que se vaya junto con la masa 1 moviéndose. Aparece aquí la normal 2 y el peso 2. ¿Dónde está la tercera ley de Newton? Acá, en este par de fuerzas. Esta es la acción. La acción es la fuerza que la masa 1 hace sobre la 2. Y la reacción es con lo que le contesta la masa 2, la fuerza que la masa 2 hace sobre la masa 1. Esa es la simbología esta. 1 sobre 2, 2 sobre 1. Acción y reacción. Aquí estamos aplicando la tercera ley de Newton, en este dibujito, y aplicamos la segunda cuando hagamos sumatoria de fuerzas en X en ambos cuerpos. Ambos cuerpos se van a mover, así, cuando ya los vemos separados, hacia la derecha, una aceleración 1, y este también hacia la derecha, con una aceleración 2. Y vamos a decir que la aceleración que dijimos ahí arriba es la misma aceleración de 1 y es la misma aceleración de 2. Porque los objetos se están moviendo juntos. No sé si ha quedado más claro. Diego, Catherine. Me quedé confundida en la de las dos fuerzas. Que la fuerza 2, dice usted que Ajá. le da como, hace una acción a la fuerza 1. O sea, esta que ves acá, la que te estoy señalando, es la fuerza que, esta simbología significa, es la fuerza que 1 ejerce sobre 2. O sea, la masa 1 empuja a la masa 2 para que se mueva, ¿verdad? O sea, tú empujaste esta, pero la masa 1 le va a transmitir una fuerza a la masa 2 empujándola. ¿Cuál es? Es esta que he dibujado acá a la derecha, F12. Pero, sí, Camila, son iguales, porque los dos objetos están teniendo los mismos desplazamientos en los mismos intervalos de tiempo, así que la aceleración es la misma. Repito, la masa 1 empuja a la masa 2. ¿Con cuál fuerza? Pues esta, la fuerza 1-2. Esta es la que se llama acción. Pero recordemos lo que dice la tercera ley de Newton, siempre a toda acción hay una reacción. ¿Y quién va a hacer la reacción? Pues la masa 2 le contesta a la masa 1 con esta fuerza. Es la fuerza que 2 ejerce sobre 1. Ahora, ¿cómo se le llama a estas fuerzas? Son fuerzas internas. No las vemos aquí, ¿verdad? Las vemos hasta que separamos los objetos que están ahí. Pero, como son de igual magnitud y dirección opuesta, al sumarlas vectorialmente, una con otra, se anula. Entonces, realmente, ¿quién es la que está haciendo que se muevan los dos objetos? Pues es la fuerza externa. Ahí.
No sé si quedó más claro, Catherine, si no me dices. Sí, sí quedó claro. Inge. ¿Segura? Sí. Vaya, pues, excelente. Diego, ¿quedó clara la tercera ley de Newton? Ok, perfecto. Vale. Entonces de ahí pues, bien, ya viene la aplicación de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Las de X iguales a masa por aceleración y las de Y igual a 0. ¿Dónde se puede presentar esta situación? Pues, vamos a hacer un dibujito más. Vamos a jalar estos cuerpos, como que fueran dos carritos, digamos, unidos por una cuerda. Y hay una cuerda y esa cuerda va a tener una tensión. Entonces, nuevamente, si yo quiero saber cuánto vale esta tensión, ¿qué me toca? Pues separar los dos bloques. Esta masa y esta por separado. Y vemos las fuerzas que actúan. En la masa 2 pues tengo la fuerza externa, la normal, y tengo el peso. Pero como hay una cuerda, tiene que haber una tensión que en la masa 2 va en esta dirección. ¿Cómo iría en la masa 1? Pues de esta manera. Y aquí la normal y aquí el peso. Y observemos, aquí es donde aplicamos la tercera ley de Newton para encontrar esta tensión. Una acción y esta es una reacción. Aparecen ambos bloques, son de igual magnitud, pero dirección contraria. Es otra situación donde va a aparecer esa tercera ley de Newton. ¿Está clara este ejemplo? ¿Está claro el ejemplo? Inge, y ahí tendría que cambiar la aceleración. Sí, correcto. Aquí agreguémosla. O sea, la aceleración, ¿hacia dónde sería, Catherine? Ya en los dos sujetos, acá. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, pienso que es la de la masa 1. ¿Hacia dónde se...? No. ¿Hacia dónde se moverían estas dos masas? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Y qué dijimos? La aceleración va en dirección de la fuerza externa. En el caso es esta. Ajá, entonces, ¿para dónde va la aceleración? Hacia la izquierda. ¿Por qué, Catherine? O sea, va en contra del movimiento, ¿no? ¿Mm? Catherine. ¿Hacia dónde se mueve esto, Pues Catherine? hacia la izquierda. ¿Por qué se van a mover a la izquierda? Ah, no, hacia la derecha porque... Ah, sí. En dirección de la fuerza, Catherine. Se mueven a la derecha, ¿sí? Entonces la aceleración tiene que ir en la misma dirección del movimiento. ¿Hacia dónde? Entonces también iría a la derecha. A la derecha, eso es. Siempre, siempre la dirección del movimiento. Hacia ahí va la aceleración. Ahora, en la masa 1, pues va a ir en la misma dirección, Catherine. Solo que aquí lo vamos a llamar aceleración 1. Y en la masa 2, en la misma dirección, pero aquí lo vamos a llamar aceleración 2. Y la aceleración que tienen las masas juntas es igual a la aceleración de 1 y es igual a la aceleración de 2. Y ahora, ¿quedó mejor? ¿Claro? ¿O más perdidos? Inge, pero ¿Sí? ¿por qué la fuerza tendría que ir a la derecha? No, Digo, eso la yo, aceleración. porque tiene que ir en la dirección del movimiento. O sea,
¿Quién te indica hacia dónde se mueven los objetos? Pues va a ser esta fuerza. Esta fuerza te está indicando. Si tú los vas a jalar acá, pues, lógicamente se van a mover hacia la derecha. Es la fuerza externa la que te va a dar la dirección del movimiento. Te voy a plantear otro. Pero que no la aceleración va, o sea, a lo contrario de la fuerza No, no, externa. no. Tú te estás confundiendo con la fuerza de fricción. La única que va en contra del movimiento es esta, la fuerza de fricción. Porque aquí, ¿para dónde iba la fuerza externa? Hacia la izquierda. Entonces la fuerza de fricción va a ir en contra del movimiento, hacia la derecha. Aquí tú me dijiste el movimiento es hacia la izquierda. Aquí está. ¿Ves la fuerza de fricción? En contra del movimiento. Mira la aceleración en la misma dirección del movimiento. ¿Cómo lo pusimos acá? Fuerza hacia la derecha, movimiento hacia la derecha, aceleración hacia la derecha. No pusimos fricción porque aquí dice superficie lisa. Pero si fuera o existiera la fricción iría hacia la izquierda. Veamos otro. Vamos a M y una fuerza externa aquí. Así. Fuerza externa, teta, y dale aquí, superficie jugosa. ¿Qué otras fuerzas tenemos que poner? La fuerza de fricción La fuerza de fricción, ¿para dónde va, Catherine? Ajá, Rafael, ¿para dónde va esa fuerza de fricción? hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ok. ¿Por qué, Catherine? ¿Por qué hacia la izquierda va la fuerza de fricción? Ajá. Porque la fuerza externa va hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción Perdón, iría hacia la perdón. izquierda. Se te escuchó cortado otra vez, por favor. Bueno, yo pienso que porque la fuerza externa va hacia la derecha, Ajá. entonces la fuerza de fricción iría hacia la izquierda. Ok, entonces el movimiento, ¿para dónde va? ¿Hacia la derecha? Hacia No, la no, no. derecha. Ah, decidiste, pues. No Tiene dudéis. que me confundo con la aceleración. Es lo Entonces mismo, iría a lo la derecha, mismo. La aceleración y el movimiento van a ir en la misma dirección. Ajá, ¿para dónde? hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Segura? Sí, ¿Segura que esta es la aceleración? ¿Y el movimiento? Ajá, Catherine, ¿estás segura o no? sí. Va, magnífico. Para todos, ¿qué otras fuerzas faltan ahí? Ajá, el peso y la normal, muy bien, Camila. El peso siempre, también, peso siempre hacia abajo y la normal hacia arriba. Ahí está. Ahora ya nos dijo Catherine, se mueve acelerado, se mueve hacia la derecha, ahí está. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué tiene que ser igual? ¿A cero o a masa por aceleración? Ok, Rafael.
a 0. Voy a decir que son positivas hacia arriba. Y si hacemos esa sumatoria de fuerzas, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Masa por aceleración. No, Catherine. Ahorita ya dijimos que la suma de fuerzas nos dijo Rafael, que la suma de fuerzas es igual a 0 porque el objeto en Y no se mueve. Y está correcto. Ahora veamos qué fuerzas aparecen en Y. Ahí Rafael nos está diciendo que está la normal y que está el peso. Y me dice que la normal menos el peso. Normal positiva, el peso negativo. Esas son las fuerzas que están ahí. Pero ¿están seguros que solo esas fuerzas están? Esa fuerza externa no influye en el eje Y. Y observamos esta fuerza. Ajá, muy bien, Yesenia. A eso iba aquí, Yesenia, excelente. Por el hecho de tener ese ángulo, esta fuerza tiene dos componentes. Una componente en X, llamémosle Fx, y otra componente en Y, Fy. Vean, ¿qué sería igual a Fx? Pues sería la fuerza por el coseno del ángulo. Y la Fy, la fuerza por el seno del ángulo. Así sería la cosa. Entonces, en Y, aparte de la normal y el peso, tengo, como nos decía Yesenia, la componente rectangular de la fuerza. Esta componente. Entonces, ¿qué le falta a esa ecuación? ¿Qué le agrego ahí para que esté correcta? Ajá, Rafa. ¿Qué le agregamos? ¿Y los demás? ¿Qué le agregamos? O para ustedes así está correcta, nada más, normal menos el peso. Ah, Daisy, vamos a ver, F, eso es, ¿sí? Ah, sería más F seno de T. Asumo que eso es lo que me quiso decir Daisy. Sí, eso fue. Y Daniela también. Y es correcto. Observen que la componente en Y va hacia arriba. Y si va hacia arriba debe de ser positiva. Así como me dijeron ellas. Y ahí ya está completo. Y esto sería igual a 0. Y esa sería mi ecuación en el eje Y. Ahora, ¿cómo sería en el eje X? Pues la sumatoria de fuerzas en X. Permíteme, Rafa. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué sería igual? Sumatoria de fuerzas en X. Cuando pregunto qué es igual, tengo dos opciones. O es igual a 0 o es igual a masa por aceleración. Así es, Catherine, muy bien. Hay que estar seguro, Rafael, y sí, es correcto. Así es, Diego. Muy bien. Masa
por aceleración y positivos en dirección de la aceleración. Como nos dijo Catherine, la aceleración va hacia la derecha, entonces toda fuerza que vaya a la derecha es positiva. Muy bien. Ahora vamos a contestarle a Rafael y después seguimos. Si el problema nos pidiera la normal, Rafael, es correcto lo que tú has puesto. La normal es igual a mg menos f seno del ángulo. Es correcto. Así sería. Si esa fuera la incógnita, la normal. Porque puede haber algún problema que me den la normal y que la incógnita sea la fuerza. Puede darse eso. Ya conozco la normal, conozco el ángulo, conozco el peso y despejamos esto. Bien, volviendo a esto, sumatoria de fuerzas en X iguales a masa por aceleración porque el objeto se está moviendo sobre el eje X y acelerado. Ahora, ¿cómo quedaría la ecuación? Les ven las fuerzas que están en X y me dicen ajá, ¿cómo sería la ecuación? F coseno. Vale, fíjate bien, lo primero está bien, F coseno, pero ¿qué pasa? ¿Se sumarían o se restarían? Observa esto, Daisy. Decimos que positivas las que van a la derecha. Si hay alguna fuerza que va a la izquierda, debe ser negativa. ¿Está correcto lo que dijiste, Daisy, o hay que corregirlo? Ajá, negativo, o sea, ¿se restarían esos dos? ¿A eso te refieres? Ahí está, es correcto, dice, ahí está muy bien. Entonces la positiva es F, coseno de teta, y la negativa es FK. Y esto sería igual a masa por aceleración. Ahí está. Y recordar que la fuerza de fricción, voy a escribir por aquí, fuerza de fricción es coeficiente de fricción por la normal. Entonces, aquí podríamos escribir F coseno de teta menos coeficiente de fricción por la normal igual a masa por aceleración. Y esta sería mi segunda ecuación. Entonces, estas son ecuaciones que me servirían para resolver lo que me preguntase el problema. Me puede preguntar muchas cosas. Estas dos. Vamos a ver, Rafa. F. Si quieres despejar F, sería masa por aceleración menos. No más, sí, está bien, más FK, todo eso entre el coseno del ángulo. Sí, es correcto. Ahí tal vez habría que ponerle paréntesis de la manera que lo escribiste, pero bueno, despejémoslo para que quede bien claro lo que tú estás diciendo. Si quisiéramos saber la fuerza sería así. Sería masa por aceleración más K por N, que es la FK, y todo entre el coseno de la. Es correcto, Rafael, así. Muy bien. ¿Entiende la situación? Hay que tener cuidado con estas fuerzas que aparecen con ángulo. Tienen dos componentes y que van
tomadas en cuenta tanto en la suma de fuerzas en Y como en la suma de fuerzas en X. No sé si he disipado sus dudas en cuanto a cuándo aplicar las leyes de Newton, la primera, la segunda, la tercera. Diferentes situaciones, cuando hay fricción, cuando no hay. ¿Estamos bien o no? Ok, Daisy, Sí, gracias. Perfecto, Katherine. Ok, Rafa. Hola, hola. Gracias, Diego. Diga, Inga. Yo tengo una pregunta para los estudiantes. Ok, Me gustaría que me ayudaran a saber por qué está utilizando mu k y no mu s. Porque hay dos coeficientes. ¿De qué depende cuando voy a usar mu k o voy a usar mu s? excelente pregunta. ¿Está viendo el chat, Inga, o no? Sí, creo que lo alcanzo a ver. Ok, te lo leo. Entonces dice Daisy que FK es cinética, que se mueve. Ok. Y FS Ok, ahí alcanzo a ver que dice estática, ¿verdad? Y no sí, se mueve. FS es estática y no se mueve. Ok. Ok, Daisy, ¿y si va a velocidad constante, cuál usaría? ¿Mu s o mu k? Excelente. Se utilizaría el coeficiente de fricción cinética. Muy bien. Esa era mi pregunta, Inge. Gracias, Inga, muy amable. Para todos los que no dijeron nada es porque se quedaron con la duda. Vamos a aclarar acá. Nos dijo la Inga, hay dos coeficientes, el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético. En la mayoría de los casos, el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético. ¿Cómo se calculan las fuerzas de fricción, tanto estática como cinética? Pues la fórmula es la misma, multiplicar el coeficiente por la normal. En este el cinético, en este el estático. Ahora, ¿qué significa? Si tenemos un objeto sobre una superficie rugosa y queremos que se mueva, y empezamos a aplicar fuerza. Al principio tal vez le aplicamos una fuerza y no se mueve. Hay una fuerza externa, pero no logramos que se mueva el objeto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aumentar esa fuerza externa hasta que logremos romper el estado de reposo y el objeto comience a moverse. ¿Cuál va a ser la fuerza necesaria para que el objeto comience a moverse? Cuando esa fuerza externa sea igual o mayor que la fuerza de fricción estática. O sea que, vamos a escribirlo acá,
el objeto comience a moverse, la fuerza externa debe de ser mayor o igual a la fuerza de fricción estática. En el caso en que son iguales, la fuerza de fricción externa y la fuerza de fricción estática, pues ahí es en el momento preciso en que se va a romper el estado de reposo y el objeto va a iniciar a mover. Y así le aplico una fuerza mayor, pues lógicamente va a suceder lo mismo, se va a mover el objeto. Quiere decir que si esta fuerza externa es menor de la fuerza de fricción estática, va a haber una fuerza externa, pero el objeto no se mueve, no logra moverse. ¿Quién le está contrarrestando? Pues esa fuerza de fricción estática. Ahora, cuando ya se ha roto el estado de reposo y el objeto ya se mueve por el hecho de esa fuerza externa, la fuerza de fricción se reduce y se convierte en fuerza de fricción cinética, que tiene un valor un poquito más pequeño o un poquito menor que la fuerza de fricción estática máxima, que es esta. Tal vez habría que agregarle aquí que esta es la fuerza estática máxima, la que hay que superar para poder hacer que el objeto se mueva. No sé si está claro eso. Eso es lo que hay que tener bien claro para, en base a lo que preguntaba la ingeniera. ¿No hay preguntas? Ok, Daisy. Gracias. ¿Y los demás? Muy bien, Moisés. Así es, Rafael. Pero hay que especificar ahí que es la fuerza de fricción estática. Ok, Diego. Perfecto. Entonces, por ahí hay algunos problemas. No sé si hay... Inga, me ayuda ahí si hay uno en la guía donde pregunta eso. No me recuerdo. Permítame, ahorita veo. Vamos. Bueno, denle una revisadita usted y me dice. Sí. Hay un problemita por ahí donde les dicen cuál es la fuerza, les dan los coeficientes de fricción y cuál es la fuerza eh, necesaria para que el objeto comience a moverse. ¿Cuál es la que tienen que calcular? Es esta, fuerza de fricción estática máxima. Entonces tienen que ir a la normal y sacarla por el coeficiente. Y así pueden encontrar la fuerza mínima necesaria para que el objeto comience a mover. Los demás, ¿cómo estamos? ¿No hay dudas? No encuentro uno, Inge, pero no sé si tiene la mano ahí Giancoli, el libro de Giancoli. En el capítulo 5, el problema 23, habla algo muy interesante con respecto a eso. No tengo ya en la mano. Ah, bueno, Pero si usted tiene pizarra y quiere hacerlo, ya se me descargó la compu. y me ayuda a comprar el Lastimosamente. cargador, pues. Todavía no. Bueno, ya voy a ver, permítame, quiero ver en caso de... A eso iba también, Rafael. Ok, Catherine, perfecto. Ya vamos a buscar un problema, el que dice la ingeniera, pero... Vamos a ver si está aquí. Vale. Quería resolver este, por lo que pregunta Rafael. Eso lo hemos visto lineales, ¿verdad?
movimientos lineales y no curvilíneos. ¿Qué pasa con las leyes de Newton en los curvilíneos? Pues de antemano recordarles que todo movimiento curvilíneo es acelerado. Entonces, siempre en los movimientos curvilíneos, como tenemos que aplicar pues la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas iguales a masa por aceleración. Ahora, ¿cuál es la aceleración que aparece en todo curvilíneo? Es la aceleración centrípeta. Hablamos aquí de fuerzas centrípetas. Suma de fuerzas centrípetas iguales a masa por aceleración centrípeta. Y es lo que vamos a aplicar en este ejemplo. Se habla de un carrito de control remoto con masa de 1.60 kilogramos. Se mueve a una rapidez constante de 12 metros por segundo en un círculo vertical dentro de un cilindro hueco metálico de 5 metros de radio. Aquí está la figura. Dice que es una rapidez constante. Se refiere a la magnitud que movimiento tengo. Rafael, muy bien. Estamos hablando de movimiento circular uniforme. La velocidad es constante. La pregunta: ¿qué magnitud tiene la fuerza normal ejercida sobre el coche por las paredes del cilindro? Primero en el punto A, aquí en la parte inferior. Y la normal. Si analizamos las fuerzas que están presentes, pues como está en contacto con una superficie, aparece la fuerza normal. Y como tiene una masa, pues lógicamente va a haber un peso, mg. Son las únicas dos fuerzas, no la de fricción ni nada por el estilo. Entonces estas son las fuerzas presentes. ¿Hacia dónde apunta la aceleración en este punto A? ¿Hacia dónde es la dirección de la aceleración? Ajá. Recuerden, es un movimiento circular uniforme, como nos dijo Rafael. Y en los movimientos curvilíneos, ¿hacia dónde apunta la dirección? Ok, Rafael, es correcto. En cualquier punto de la trayectoria apunta hacia el centro. En este caso, que está en el punto más bajo, pues la aceleración, vamos a dibujar acá, apuntando hacia el centro. Así. Aceleración centrípeta. Por eso se llama centrípeta, porque siempre apunta hacia el centro. Hecho eso, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a masa por aceleración centrípeta. Y deben de ser positivas todas las fuerzas que vayan en dirección de la aceleración. En este caso, digamos hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, si pongo que toda fuerza que vaya en esa dirección es positiva. Las únicas fuerzas presentes son la normal y el peso. La normal va hacia arriba, el peso hacia abajo. Entonces, la ecuación sería normal menos el peso igual a masa por aceleración centrípeta. En la normal será igual a masa por aceleración centrípeta más masa por gravedad. Este es similar al problema del objeto que está atado a una cuerda y está girando en el plano vertical. Lo que hicimos en una clase anterior. Entonces es lo mismo, acá lo que aquí es la normal. Entonces la normal, si hacemos un factor común aquí, masa, aceleración centrípeta más gravedad. Pero la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado entre el radio. Si sustituimos ahí, sería que la normal es igual a la masa por la suma de velocidad al cuadrado entre el radio más gravedad.
Esa sería la manera de encontrar la normal en la parte más baja. Y si sustituimos los valores, la masa es 1.60. La velocidad 12. Al cuadrado, en radio 5 metros. Y gravedad 9.8. ¿Cuánto daría esa operación? Ok, Catherine, muy bien. ¿Qué unidades, Catherine? No, Catherine, que estamos buscando la fuerza normal. Ok, Rafa, Daisy, sí, Catherine, son Newton. Newton, ahí está. Una fuerza. Muy bien. Ahora hacemos el mismo análisis, pero arriba. ¿Hacia dónde apuntaría la normal ahí? En el punto B. Ok, Rafael. Normal hacia abajo. ¿Y el peso? Catherine, ¿a qué te referís? ¿A la normal o al peso? Ah, Catherine, el peso jamás, jamás va a ir para arriba. Eso siempre, siempre, siempre tiene que apuntar hacia abajo. ¿Está claro, Catherine? Ok. ¿Y la aceleración? Dijo Rafael anteriormente, ¿hacia dónde debe de apuntar la aceleración? Ajá, Inga, quiere decirnos algo. No, lo siento. No hay Pero problema. también iba a dar la respuesta. Ah, vaya. Catherine, no es un movimiento rectilíneo. Eso sería, así como tú estás viendo el carrito, que aparentemente en ese instante se está moviendo a la izquierda porque lleva la velocidad, pero eso si fuera un movimiento rectilíneo, pero este es curvilíneo, Catherine.
Entonces no puede ocurrir lo que tú dices, lo que dice Rafael. Apunta hacia el centro. En todos los puntos de la trayectoria, la dirección es hacia el centro para la aceleración. Así sería. Sí, pero es correcto. O sea, si fuera, como te repito, si fuera MRV, estaría correcto lo que tú dijiste. Pero aquí es curvilíneo. Ten cuidado en eso. Porque, vamos a ver si hay algún ejemplo aquí. Va, este que les decía. Observen, este es el punto donde estamos analizando ahorita. Pasamos. Observen el peso, solo que aquí es una cuerda, es la tensión, que bueno, el ejemplo que estamos haciendo es la normal. Vean hacia dónde apunta la aceleración, hacia el centro, podemos decir hacia abajo. ¿Cómo sería en este? Con el que hicimos anterior, cuando está en el punto más bajo, es la normal para nosotros, el peso y la aceleración apuntando hacia el centro. Y este otro, que se lo dejé de tarea, y tal vez lo hicieron, observen a dónde va la aceleración, va apuntando hacia el centro. En todos los puntos debe de ir dirigida hacia el centro. Bien, dicho eso, ¿cómo sería acá la ecuación? Otra vez, sumatoria de fuerzas centrípetas iguales a masa por aceleración centrípeta. Aquí vamos a decir que son positivas hacia abajo, porque hacia abajo va la aceleración centrípeta. Y observen las fuerzas, ambas, el peso y la normal, apuntan hacia abajo. Entonces ambas serían positivas. Normal más el peso. ¿Quién, Catherine? ¿Quién va a ser negativa? ¿A qué te referís? ¿Te referís a las flechitas? Que depende de la situación. O sea, se dio una negativa en la anterior, ¿verdad? En esta. La normal positiva y el peso negativo. Porque el peso va en contra de la aceleración centrípeta. Y se dio eso. Pero acá, como las dos van en la misma dirección, en esta posición ya cambia la cosa. Las dos van en la misma dirección. Entonces las dos son positivas. No sé si por ahí andaba la pregunta, Catherine. Y si te quedó claro. Ok, perfecto. Entonces aquí vamos a despejar la normal. La normal sería igual a masa por aceleración centrípeta menos masa por gravedad. La normal va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado entre el radio, menos gravedad. Y sustituimos ahí la masa 1.60. 60, velocidad 12 entre 5 menos 9,8. Y ahí nos daría no, Rafa, ahí lo sumaste, te dio lo mismo que el anterior.
Aquí resta. Menos 9.8. Ok, Catherine. Moisés. Moisés, Rafa. Muy bien. 30.4 newton. Ahí está. Ok, Pau, muy bien. Y observemos, ¿da lo mismo o no? 61, 76 y 30.4. Es el mismo objeto, la misma masa, pero lo que cambió es la posición. Entonces ya nos da la misma normal. ¿Qué pasa aquí en el punto más bajo? La superficie tiene que contrarrestar al peso. Aquí no, el peso está a favor de la superficie, por eso la normal se reduce. Fuerza normal es menor, ya que el peso le está ayudando. Aquí el peso está en contra, la normal tiene que ser mayor. Que es lo que hablábamos de la extensión máxima y mínima cuando es una cuerda. No sé si está claro el problema. Inge no tiene otra computadora para que haga el problema. No, ¿Y por que el hizo la momento otra? no. Pues y no que tenía como 10 ahí, pues. La otra la regalé. Ah, bueno. No me puse en la lista para que me la regalaran a mí. Ni modo. Lo siento. Yo más. Preguntas de este problema. Ok, perfecto. Daisy y Pau. ¿Saben cómo resolver este? Ajá. ¿Saben cómo resolverlo o no? Ok, Catherine. Muy bien. No, observar, leer lo que dice. Iba bien con el MRV, pero con lo de la fricción ahí te fuiste. ¿Es correcto, Rafael? ¿Porque no hay fuerza normal? Vaya, Catherine, entonces no tiene fuerza de fricción. Ah, muy bien, Moisés. No hay fuerza de fricción, pero sí es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En otras palabras, va a haber aceleración. Ok, Diego, es correcto. Por eso no hay normal, porque no está en contacto con ninguna superficie. El movimiento es uno de los objetos hacia arriba y el otro hacia abajo. La lógica que nos dice cuál subiría y cuál bajaría. Ok, Rafael, el más pesado es el que va a bajar. Suben los ladrillos, ok. Ok, Catherine, así el 28 va a bajar, por consiguiente los ladrillos, que son los 15 kilogramos, van a subir. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, hay aceleración.
Excelente análisis que hemos hecho. No hay fuerzas de fricción, entonces no hay nada que lo detenga. Nos pide primero que hagamos un diagrama de cuerpo libre, tanto para el contrapeso de 28 como para los ladrillos de 15 kilogramos. Entonces, muy bien, Rafael, no hay fuerzas en X porque el movimiento se está dando en Y. Excelente, Rafael. Entonces, vamos a ver si lo copiamos del libro. 519. Aquí está. Bien, vamos a hacer acá. Ok, ¿qué fuerzas están en el de 15 kilogramos? ¿Qué me dicen? ¿Quién sería F2, Catherine? Especifica a quién le he llamado F2. Ok, Rafael. Ah, los ladrillos, pero ¿a qué te referís ahí? ¿Sería el peso o lo que nos dice Rafael, la tensión? Va, entonces la tensión, pero entonces no serían los ladrillos, sería la tensión de la cuerda. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar eso. Siempre que hay una cuerda, pues tiene que haber una tensión. Voy a dibujarlo aquí. Tensión hacia arriba y la otra fuerza tiene que ser el peso hacia abajo. Pues esas serían las fuerzas presentes. La tensión de la cuerda y el peso del objeto. Sería 15.0 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Masa por gravedad. Ese es el peso. Ahora, ustedes dijeron que los ladrillos suben, ¿verdad? Entonces, significa que si sube, la aceleración va hacia arriba. Y esta sería la aceleración de los ladrillos. Ahora en la masa de 28, el contrapeso, ¿cómo irían? ¿Qué fuerzas?
Ajá. ¿Qué fuerzas estarían presentes? No, Catherine. Aquí no hay ninguna fuerza externa. Si observas el dibujo. O sea, ¿por qué me dijeron ustedes, Rafa, dijiste que no había superficie en contacto y ahora me estás diciendo fuerza normal? Ajá. Catherine, ¿hay alguna fuerza externa? O sea, yo lo jalé de aquí o lo empujé. Me dijeron que no, o sea, ¿qué me dijeron? Que este por su peso iba a bajar y este iba a subir. No hay fuerzas externas, ¿verdad? Entonces, fuerzas van a estar presentes para que se mueva este. ¿Por efecto de qué fuerza específica? La tensión, va. Ok, Yesenia, eso es. Vean que es lo mismo. Tal vez lo que tú me quieres decir, Catherine, es que la tensión de la masa 2, dado que no hay fricción y nada que se oponga, pues esas tensiones van a ser iguales. Sería así. Nuevamente está la tensión, porque es la misma cuerda, es la misma tensión, y acá sería el peso 28 por 9.8 metros por segundo cuadrado. Masa por gravedad. ¿Y hacia dónde se mueve este? Pues ustedes me dijeron, este baja. Entonces al bajar, la aceleración en este apuntaría hacia abajo. Así. Ahí están los diagramas de cuerpo libre de los dos objetos. ¿Se entiende eso? Ok, Catherine. Los demás. Gracias, Pau. Ok, Rafa. Bien. ¿Qué pide? Pide la magnitud de la aceleración y la tensión de la cuerda. Esas son las dos incógnitas. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y en ambos casos. Ya nos dijo, creo que Rafa fue, que no hay fuerzas en X. Ya vimos aquí que es cierto, no hay fuerzas en X, solo en Y. Entonces la suma de fuerzas solo es en Y. Sumatoria de fuerzas en Y para los ladrillos sería igual a masa, voy a llamarle este masa 1 para las ecuaciones y a este masa 2. Entonces sería masa 1 por aceleración. Perdón, aquí no tendría que ser la masa. Es el peso. Entonces, aquí sería la masa 1 y aquí la masa 2. Va. Y para la masa 1 decimos que son positivas las que van en dirección de la aceleración, que sería en este caso hacia arriba. Y en el otro sería sumatoria de fuerzas en Y, siempre iguales a masa 2 por aceleración, pero aquí positivas hacia abajo, porque hacia ahí va la aceleración. Hecho eso, ¿cómo sería la ecuación de la izquierda? Para la suma de fuerzas en Y igual a masa 1 por aceleración, positivas hacia arriba. Estas son las fuerzas, la tensión y el peso. ¿Cómo queda la ecuación aquí?
a ver, Camila, muy bien, eso es correcto. Sería la tensión menos el peso, que sería M1G, igual a M1A. Muy bien. Entonces, si sustituimos ahí, sería tensión menos 15 por 9,8 igual a 15 por A. La tensión será igual a 15 por A más el resultado de 15 por 9,8. 147. Tengo mi primera ecuación. Hacemos lo mismo en la masa 2. ¿Cómo quedaría la ecuación en la masa 2? Ahora son positivos los que van hacia abajo. No, Catherine, fíjate bien, porque no se sumarían si las dos fueran hacia abajo, pero solo hay una fuerza que va hacia abajo y una que va hacia arriba. Vamos a ver, Diego menos T más MG, sí, es correcto. Y igual como lo ha puesto Rafael, MG menos T. Ahí lo mismo es, en ambos casos. Sería, vamos a ponerlo como Diego, pues Rafael está correcto, no hay problema, menos T más M2G igual a M2A. Muy bien. Catherine, fíjate en esto. Diego nos dice que es menos T, ¿por qué? Porque la T va hacia arriba. Yo he dicho que fuerzas que vayan hacia abajo son positivas, si va hacia arriba es negativa. Entonces esta es negativa, menos T, y esta como va hacia abajo es positiva. Entonces si sustituimos acá, nos quedaría menos T más 28 por 9,8 igual a 28A. Voy a despejar T, sería 28 por 9,8 es 274,4. 174,4 menos 28A igual a T. Y así me quedaría la segunda ecuación. Aquí vamos a aplicar el método de igualación para encontrar la aceleración. Como en ambas despejé T, vamos a igualar T igual T. La T de la izquierda es 15A más 147. Y la de la derecha es 274,4 menos 28A. Ya nos queda una ecuación con una sola incógnita. Dejamos A, que sería 15A más 28A igual a 274,4 menos 147. 15 más 28 es 43. Y la resta de esto 124,4. Entonces A sería 124,4 entre 43.
nos daría 2.96 metros por segundo cuadrado. Está la aceleración. ¿Entiende lo que hemos hecho? Y apliqué otro método para la resolución de las ecuaciones. Lo pueden hacer con el programa de la calculadora o por suma y resta. En la resta, Camila, quizás me equivoqué yo, vamos a ver. 174.4 menos 147. Tiene razón, 127.4, Camila. Correcto. Vamos a ver aquí. $27.4 entre 43. Pero da lo mismo, casualmente, 2.96. ¿O no? Suerte la mía, Camila. Ok, Daisy. Bueno, 2.96 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Y gracias por la corrección. Ahora que ya la tensión. La tensión se encuentra sustituyendo la aceleración en la ecuación 1 o en la ecuación 2, como quieran. Hacerlo en la 2. Entonces, T sería igual a 274.4 menos 28 por A, 296. Ayúdenme ahí, no va a ser que me equivoque. Ok, Catherine, eso me dio, gracias. Newton, ¿verdad? Sería la tensión. Ahí está resuelto el problema. Ya vemos la aceleración, la tensión. Pero aquí dice que compare esa tensión con el peso de la carga de ladrillos. Ya vamos a ver, Camila, permíteme. Y con el del contrapeso. 91.4. Sí, puede haber una diferencia porque no hemos ocupado todos los decimales de la aceleración. Entonces, es muy probable lo que tú dices, que, Camila, que hay una diferencia. Vamos a ver, sería 15 por 296 más 147. Y da 191.4. Una pequeña diferencia. Pero es por eso, si ocupáramos todos los decimales que nos da la aceleración, y sustituido acá en la ecuación 1 en la 2, ahí sí nos daría igualito en ambos. Pero no quiere decir que está malo, Camila. ¿Sí?
Ok, perfecto. Ahora, ¿cuánto es el peso de cada uno? Pues ya le hicimos ahí, ¿verdad? 15 por 9 de 8, 147. Los ladrillos es 147 newton. Y el contrapeso, 274.4. Y la tensión dio 191.52. Vaya. Quieren que lo comparemos, pero ¿para qué? Este es el peso o el contrapeso que ustedes me dijeron, este es el que va a bajar porque es el que va a hacer que se mueva esto. Tiene mayor peso. Y observen el valor del peso con la tensión, pues el peso es mayor, ¿verdad? 174.4 comparado con 191.52. Y es lógico que esta fuerza debe ser mayor que la tensión, el peso del objeto mayor que la tensión, porque si fuera de otra manera, no se movería. ¿Para qué pasa con los ladrillos? Aquí la tensión es mayor que el peso de los ladrillos. Y también es lógico, porque para que estos suban, tiene que aplicarse una fuerza mayor al peso, si no, no suben. Entonces, si el peso es 147, vemos que la fuerza que está haciendo la tensión de la cuerda es mayor que el peso de los ladrillos, para que esto pueda subir. Eso es lo que quieren que analicen ahí y que por eso lo comparen. No sé si quedó claro lo que expliqué ahí. Ok, Daisy. Los demás. Perfecto, Rafa. Ok, Camila. Bien, ¿alguna inquietud? Ya nos consumió el tiempo. ¿Alguna duda? ¿Otra cosita que tengan claro? Ok, Alexia, perfecto. Catering es la tensión esta. Ok, Pau. Hey, Rafa. La tensión que encontramos, 191.52. Ya lo habíamos hallado acá. Rafa, sí, los dibujos, la verdad, van. Sí, en eso tenés razón. En la mayoría de problemas eh, llevan los diagramas, como dice Camila, sí. Así que sí se ha escuchado su petición. Antes de que lo dijeran, ya les voy a mostrar algo. Quiero ver. Con lo que de la grabación aquí nos despedimos.